viendo el agua que va a ahogar. ¿Quién va a defenderlos de la gente ya? Ni un ejército nos va a parar. El mundo del cómic es extenso, y dentro del enorme mar de títulos que se pueden consumir en el mercado, podemos encontrar un poco de todo, desde los clásicos de la casa editorial Marvel y DC, hasta llegar a los cómics independientes y aquellos que rayan en temáticas adultas. Mark Millar es muy conocido en todos estos ámbitos, desde sus participaciones en cómics como The Ultimates, Civil War, Old Man Logan, su super conocido Kick-Ass, hasta rayar en algunos de sus trabajos menos conocidos como Servicio Secreto, que actualmente está tomando fuerzas en su inminente versión fílmica. Así es como llegamos a Wanted, o como es nombrado en su traducción al español, Se Busca, que nos presenta una de las ideas más recurrentes en la mente de todo lector. ¿Qué pasaría si los villanos ganaran? ¿Qué pasaría si el mundo estuviera a la merced de estos seres malvados? Wanted es una serie limitada de 6 cómics creados por el guionista Mark Millar y dibujados por J.G. Jones, publicado originalmente para la editorial estadounidense Top Cow desde el año 2003 hasta el año 2005. Actualmente se puede conseguir en México por la editorial Panini, y aunque ya no están vendiendo en establecimientos de revistas, se puede conseguir de manera accesible y sin cobro extra por la tienda en línea de Panini México. Y como ya es conocido en las versiones de Panini, viene una versión doble. Cada cómic viene con 2 tomos en lugar de 1, lo que hace que en vez de 6 se reduzca el gasto a 3 simples tomos para tener toda la serie limitada. La historia que nos relata este cómic nos lleva a los zapatos de Wesley Gibbons, un perdedor que es abusado por todo mundo gracias a su personalidad sumisa. Su inseguridad, el maltrato constante en su trabajo por su jefa y una novia que pasa la mayor parte del tiempo acostándose con su mejor amigo, conforman el pequeño círculo de vida de este peón. Todo esto cambia tras la aparición de una enigmática mujer llamada Fox, la cual le dice que su padre, al cual Weasley nunca conoció, ha muerto, y por tanto ha heredado su lugar en una sociedad secreta denominada la Fraternidad de Supervillanos. Es aquí donde comienza una serie de acontecimientos que nos lleva a descubrir que el mundo es gobernado en su totalidad por 3 sindicatos de supervillanos. Y hasta aquí puedo hablar de su trama, ya que puedo arruinar la experiencia de este cómic de contar un poco más a todos aquellos que quieran darle una oportunidad. Pero debo comentar que al menos la idea de un mundo gobernado por supervillanos y donde aparentemente no existen superhéroes, es algo interesante de manejar y ver cómo se desarrolla a lo largo de la historia, ya que por alguna extraña razón el mundo que nos presentan en el cómic no es muy diferente al nuestro, lo que le da un enfoque un poco más realista en algunas cosas al cómic. Si bien Wanted está infestado de personajes con apariencias extravagantes o simplemente referentes a personajes de otros cómics, como es el caso de homenajes a Carnage, Batman o incluso otros que aunque no tienen ni un solo diálogo se puede notar que están salidos de otra editorial o incluso de otro cómic independiente. Pero prácticamente toda la trama se centra en 4 individuos. Weasley, el protagonista de esta curiosa oda a la maldad que nos presenta a un personaje amoral que descubre una realidad poco alentadora. Tras heredar un lugar en la fraternidad de supervillanos de Norteamérica, nos presentarán los cambiantes que pueden ser las personas al ser influenciadas por los excesos del poder, la violencia y el libertinaje. En pocas palabras, es la representación de la obsesión y el desequilibrio social. Curiosamente, este personaje fue creado a base de la imagen del rapero Eminem, ya que durante la creación de la historia, Mark Millar se encontró durante sus periodos de libertad creativa enviciado a una canción del rapero. Fox. Prácticamente Fox se presenta como la persona que le informa de la muerte de su padre, al cual conocían como The Killer. Posteriormente se convierte en mentora de Weasley para terminar volviéndose su amante. Otro dato curioso de este personaje es que el diseño de Fox se inspiró bastante en los rasgos distintivos de Halle Berry, ya que tenían la intención de que si algún día se hacía una adaptación fílmica, esta actriz interpretara al personaje. La función del personaje de Fox es el transformar a nuestro protagonista de un individuo temeroso a un bastardo sin escrúpulos que se obsesiona con su nuevo estilo de vida. En pocas palabras, Fox termina siendo ese reflejo de cómo las personas se dejan influenciar con facilidad. The Killer, el padre de Weasley,
que con su muerte al inicio del cómic provoca los acontecimientos que vamos descubriendo. Prácticamente el personaje es el detonante de una serie de secretos que van transformando al protagonista, por lo tanto, podría ser representado como el nuevo mundo influenciando a alguien que ha vivido siempre como un conformista social. Y al mismo tiempo, el personaje de The Killer tiene una enorme importancia porque a pesar de que nos lo plantean como alguien que acaba de morir en las primeras hojas del primer tomo, toma una gran relevancia como llega a ocurrir con el Comedian dentro de Watchmen, ya que toda la trama gira en torno a él o se desemboca a base de su deceso para traernos el argumento que nos trata de plantear Mark Millar con su obra Wanted. Mr. Rictus. Este individuo es el villano principal de la trama. Curiosamente, es de los pocos personajes de la fraternidad de villanos que no tienen superpoderes. Desfigurado por quemaduras en su rostro, la locura lo invade y prácticamente es quien opina que, a pesar de que los superhéroes ya no existen, deberíamos tratar de viajar a otros multiversos y pelear con los metahumanos de esos mundos por simple diversión y placer de acabar con las sociedades que existen. Más que nada, Mr. Rictus es el reflejo de lo que vendría siendo una parodia combinada del Kingpin con dos caras, y a su vez es, por así decirlo, la idea de que no por no tener superpoderes dejas de ser alguien peligroso con el que no se puede jugar. Si alguna vez has leído el trabajo de Mark Millar, seguramente ya te encontrarás con los clásicos gajes y manías del escritor. Pero para los que no están muy familiarizados con su trabajo, solo hay que decir que el cómic se maneja con un humor bastante negro y que llega a caer en lo exagerado, pero a su vez trata un mundo muy realista en el cual nos presentan una sociedad que tiene los mismos problemas y defectos que la nuestra. Tasa económica en deceso constantemente, bastante violencia, inseguridad y demás de estas cosas, lo cual nos llega a preguntarnos qué tan diferente es realmente una sociedad gobernada por supervillanos. Los diálogos se encuentran plagados de frases con lenguaje procaz y en más de una ocasión nos encontraremos con algunas frases que llevarán al lector a pensar un momento de si es correcto divertirse con lo que estamos leyendo debido a su alto contenido violento. El gore es algo que nunca falta en la mano de Millar. Lamentablemente, estas cosas provocan que el cómic no brille tanto como debería, a pesar de que su trama es ingeniosa y que por algunos críticos llegó a ser considerada la Watchmen de los supervillanos. El repetir la fórmula que ya habíamos visto en cómics de Millar anteriormente puede llegar a ser predecible los giros argumentales. Aunque al inicio pueda sentirse como una sátira inteligente, el exceso de groserías y el gore sin sentido puede volverse algo monótono para algunos lectores, o incluso puede tomarse como algo que solo está por estar y que no ayuda a que la trama avance. Irónicamente, algunas de estas cosas, aunque pueden ser molestas para muchos lectores, terminan siendo fundamentales en un 70% de las veces en la evolución del personaje de Wesley, sobre todo porque vamos viendo cómo una persona enclenque y sumisa va evolucionándose a base de la violencia y del placer de estar matando a los que alguna vez se sintieron superiores a él. Otra de las cosas a tomar en cuenta es el hecho de que los protagonistas y coprotagonistas son representaciones de dos tipos de personajes del mundo del cómic. Tenemos a Wesley y Fox, que tienen unos modus operandi extremadamente fantasiosos en los que pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra, mientras Mr. Rictus y The Professor, que es una parodia del Lex Luthor, representan el lado humano de los personajes del cómic, y que, como ya mencioné anteriormente, sin poderes pueden causar un daño enorme a los metahumanos. En agosto de 2008, la Universal lanzó una adaptación del cómic bajo la dirección de Timur Bekmambetov, la cual desató una cierta polémica entre los fans del cómic y los espectadores promedio. La película es bastante entretenida y es una opción recomendable si tienen ganas de ver una película de acción que no les pida mucho y que se pueda ver con el cerebro apagado. Pero hasta ahí. La trama sufre cambios bastante drásticos porque Millar tiene la costumbre de vender los derechos para cine cuando aún no ha terminado sus cómics. En el caso de Wanted, Universal obtuvo los derechos para hacer la adaptación cuando solo había un cómic de por medio para poder basarse. En rasgos simples, la película mantiene todo el inicio de la trama, pero cambia lo más importante.
La idea de los supervillanos es cambiada por una fraternidad de asesinos que, usando algo llamado el hilar del destino, eligen a sus víctimas. La trama de la sociedad de villanos pasa a convertirse a algo más parecido a los gremios de asesinos de Assassin's Creed. Incluso en 2009 se hizo un videojuego para la Xbox 360 y la PlayStation 3 llamada Wanted Weapons of Fate, que nos narra la historia después de 5 horas que transcurre el final del cómic y de la película. Es un videojuego bastante entretenido y vale la pena que le den una ojeada, sobre todo los fanáticos del cómic, ya que guarda muchísimas referencias a los trajes de los personajes y también a ciertos puntos que se mencionan a lo largo del cómic. Mark Millar se le conoce bastante por hacer unas pequeñas referencias o homenajes dentro de sus cómics, y aquí no fue la excepción. Por ejemplo, en el cómic se hace referencia al año 1986, el año de la mencionada guerra en la que los supervillanos tomaron el control e hicieron el mundo más oscuro y tétrico. Es también de gran importancia para el mundo del cómic si lo pensamos. Marca la publicación de Batman, El Caballero de la Noche Regresa, Watchmen, y también es el tiempo en el que transcurre Crisis en las Tierras Infinitas. Otro de estas pequeñas referencias o cameos puede ser el lugar de trabajo de Wesley Gibbons antes de conocer a Fox. Si se dan cuenta, es la misma compañía en la cual trabajó Neo de Matrix en los primeros 30 minutos del film. Y también se hace un pequeño homenaje a los primeros actores que interpretaron en una versión importante a los superhéroes importantes de la casa editorial DC. Adam West y Christopher Reeves, quienes interpretaron alguna vez a Superman y a Batman, aparecen en el cómic bajo el nombre de El Oscuro Detective y Superior Man. En conclusión, Wanted es un trabajo que atrae la atención por su llamativa trama y humor negro característico de los productos del escritor. Pero lamentablemente, al final del día Wanted se siente como una idea que no es explotada del todo para ajustarse a los clichés de los trabajos de Millar. El cómic no es algo para todo mundo, sobre todo si no están dispuestos a ver constantemente masacres que llegan en algunos casos a lo grotesco y personajes que simplemente son un reflejo de los crueles que podemos llegar a ser. Si no están conscientes de disfrutar algo donde haya mucho contenido violento, obsceno y bastante contenido sexual en algunos momentos, deben alejarse de él. Pero si son fans de Mark Millar o solo buscan algo diferente a lo que Marvel, DC o Imagine acostumbran a sacar a la venta, vale la pena que se den una vuelta por las páginas de Wanted. Yo soy Shady Knight y nos vemos hasta la siguiente review. Pero antes de terminar el video, quiero recomendarles a todos aquellos que tengan ganas de aportar ideas para futuros videos o simplemente quieren estar al tanto de lo que pasa en el canal. Abajo en la descripción del video voy a dejar el link para que visiten la página de Facebook para quien quiera unirse. Así que nos vemos hasta la próxima.